Este collar ha pasado por subastas privadas, cámaras acorazadas y cuellos que jamás volvieron a ser los mismos. No aparece en catálogos públicos. No tiene registro oficial completo. Y, sin embargo, su nombre circula en voz baja entre tasadores de élite y coleccionistas que aprendieron demasiado tarde que hay objetos cuyo valor no se mide en dinero, sino en lo que exigen a cambio. El collar es una pieza deslumbrante. Platino pulido, casi blanco, con un brillo frío. En el centro, un diamante principal de un tamaño obsceno, rodeado por una constelación de gemas perfectamente cortadas. No hay grabados visibles. No hay símbolos. No hay marcas del artesano. Eso es lo primero que inquieta a los expertos. Una obra de ese nivel debería dejar huella de quien la creó. Este no lo hace. Cuando Clara, especialista en joyería de alta gama, lo vio por primera vez, sintió una mezcla extraña de admiración y rechazo. No era miedo. Era una incomodidad profunda, como si el collar reclamara atención de una forma demasiado personal. La subasta era privada. El cliente, anónimo. El precio, indecente incluso para ese entorno. Es una pieza única, le dijeron. Y necesita una valoración urgente. Al tomarlo entre sus manos, Clara notó algo imposible. El collar estaba ligeramente tibio. No por el ambiente. No por contacto previo. Como si hubiera sido llevado hacía segundos. Como si acabaran de quitárselo a alguien. Esa noche, Clara no pudo dejar de pensar en él. No en su valor. No en su diseño. En la sensación. En cómo, al sostenerlo, tuvo la impresión de que el peso no recaía solo en sus manos, sino también en su pecho, como una presión suave pero persistente. Al día siguiente, decidió probárselo unos segundos. Solo para observar cómo caía, cómo reflejaba la luz. En el espejo, el collar brillaba con una intensidad casi ofensiva. Iluminaba su piel, sus clavículas, su rostro. Y entonces ocurrió algo mínimo. Tan pequeño que podría haberse ignorado. Clara parpadeó, y durante una fracción de segundo no se reconoció. No fue una visión. No fue un cambio físico. Fue la ausencia de certeza. Como si, al mirarse, algo esencial no estuviera alineado. Se quitó el collar de inmediato. Respiró hondo. Se rió sola. Atribuyó la sensación al cansancio. Esa noche soñó con un salón lleno de gente elegante. Todos llevaban joyas deslumbrantes. Nadie hablaba. Todos la miraban a ella. Y todos llevaban el mismo collar. Al despertar, encontró una marca roja alrededor del cuello. No un arañazo. No una herida. Una sombra, como si algo hubiera presionado su piel durante horas. Clara empezó a comprender algo inquietante, aunque aún no sabía ponerle nombre. El collar no se limitaba a adornar. El collar reclamaba presencia. Y lo que descubriría después confirmaría que aquella joya no había sido creada para embellecer a nadie, sino para sustituirlo. Durante los días siguientes, Clara notó cambios sutiles en su comportamiento. No eran drásticos. No eran obvios. Eran esos pequeños desajustes que solo una persona muy consciente de sí misma percibe. Olvidos leves. Palabras que tardaban más en llegar. Una sensación constante de estar ligeramente fuera de foco, como si la realidad tuviera un retraso imperceptible. El collar permanecía guardado en la caja fuerte del estudio. Aún así, Clara sentía su presencia. No como un objeto cercano, sino como una expectativa. Como si algo aguardara el momento adecuado. Una tarde, sin darse cuenta del todo, volvió a probárselo. No para mirarse, para trabajar, para sentir la pieza como sentiría un cliente. En cuanto el cierre se ajustó, Clara experimentó un alivio extraño. Una calma antinatural. Como si algo encajara por fin. La luz se reflejaba en las paredes. El collar parecía emitir su propio brillo, más allá del reflejo normal de los diamantes. Y entonces ocurrió algo más inquietante. Clara dejó de oír el sonido del exterior. No fue silencio. Fue aislamiento. Como si el mundo se hubiera alejado un paso. Al quitárselo,
el ruido regresó de golpe. Su respiración se aceleró. El corazón le latía con fuerza. Esa noche, el collar apareció en su mesilla. Clara estaba segura de haberlo dejado en la caja fuerte. Empezaron los sueños recurrentes. Siempre el mismo, ella caminando por una sala enorme, llena de espejos. En cada espejo, su reflejo llevaba el collar, pero el rostro era ligeramente distinto. Ojos más vacíos. Sonrisas más lentas. Durante el día, la gente comenzó a hacerle comentarios extraños. «Estás diferente», le dijo una compañera. «Más elegante». Clara no supo explicar por qué esa palabra la incomodó tanto. Una noche, al mirarse al espejo sin el collar, notó algo que le heló la sangre. El reflejo tardó una fracción de segundo en imitar su movimiento. Parpadeó. Volvió a moverse. Todo parecía normal. Pero la duda ya estaba ahí. Investigando discretamente, Clara descubrió que el collar había pasado por al menos 6 propietarios en 30 años. Ninguno lo conservó más de unos meses. 2 murieron en circunstancias poco claras. Otros simplemente desaparecieron del radar social. Cambios de identidad. Mudanzas repentinas. Vidas que se diluían. Y todos tenían algo en común en las últimas fotografías conocidas. El collar siempre estaba presente. Clara empezó a sentir miedo. No al objeto. A lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Porque cuanto más tiempo pasaba sin llevarlo, más incompleta se sentía. Y cuanto más lo llevaba, menos segura estaba de seguir siendo ella. El collar no forzaba. No amenazaba. Solo ofrecía una versión mejorada, a cambio de algo que aún no había reclamado del todo. Clara recurrió a un contacto antiguo, un historiador del arte especializado en piezas malditas ligadas a élites. Cuando vio el collar, palideció. «Esto no es joyería», dijo. «Es herencia». Le contó una historia enterrada bajo siglos de lujo. En el siglo XVIII, una sociedad secreta conocida como el Círculo del Reflejo Perfecto creía que la identidad era un recurso intercambiable. Para ellos, la belleza y el estatus no eran cualidades personales, sino contenedores. Creían que una persona podía ser reemplazada por otra más adecuada si se conservaba la apariencia correcta. El collar fue creado como parte de un ritual. No por un orfebre, sino por un grupo de alquimistas y asesinos rituales al servicio de nobles obsesionados con la eternidad social. Cada diamante estaba vinculado a una persona sacrificada. No cualquiera. Personas invisibles. Sirvientes. Amantes secretos. Hijos no reconocidos. El ritual funcionaba así. El collar se colocaba sobre la víctima durante la muerte. La identidad quedaba incompleta, fragmentada, atrapada en la joya. Cuando alguien nuevo lo llevaba, esas identidades empezaban a superponerse. «No te mata», explicó el historiador. «Te desgasta. Hasta que ya no queda suficiente de ti para distinguir quién eres». Clara comprendió entonces por qué el collar era tan caro. No por los diamantes. Por lo que contenía. «¿Se puede destruir?», preguntó. El hombre negó con la cabeza. «El lujo no se destruye», dijo. «Se hereda». Esa noche, Clara se despertó con una certeza terrible. El collar no estaba intentando poseerla. Estaba preparándola. Clara intentó resistirse. Pasó días sin tocar el collar. Se sentía cansada. Torpe. Como si hubiera perdido brillo. La gente la ignoraba más. Nadie lo hacía conscientemente, pero ella lo notaba. Una noche, agotada, abrió la caja fuerte. El collar brillaba incluso en la oscuridad. Al ponérselo, sintió una oleada de claridad. Sus pensamientos se ordenaron. Su postura cambió. Su reflejo sonrió antes que ella. Empezó a perder tiempo. Horas enteras sin recordar qué había hecho. Recibía mensajes que no recordaba haber enviado. Citas que no recordaba haber aceptado. Y siempre llevaba el collar. Una noche, frente al espejo, Clara intentó quitárselo. El cierre no cedía. Sus dedos temblaban. El collar parecía ajustarse más.
No, susurró una voz que no reconoció. Todavía no. Clara gritó. El espejo se agrietó. Vio rostros superpuestos al suyo. Mujeres y hombres elegantes, antiguos, vacíos. Todos sonriendo con el mismo collar. El objeto ya no la adornaba. La dirigía. Cuando encontraron el estudio vacío, el collar estaba cuidadosamente colocado en la vitrina. Impecable. Más brillante que nunca. Clara había desaparecido. No hubo lucha. No hubo huida. Solo un abandono silencioso. Semanas después, una mujer apareció en círculos de alta sociedad. Elegante. Refinada. Con una sonrisa impecable. Llevaba el collar. Nadie notó nada extraño. Excepto, quizás, que cuando hablaba de sí misma, nunca usaba el pasado. El collar había encontrado una nueva heredera. Y seguía brillando.